Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por la vida de Nelson. Señor, gracias porque tú has estado hablando a su corazón durante estos días. Y hoy, Señor, te pido que tú seas hablando a través de él a tu iglesia, Señor. También que dispongas nuestro corazón, nuestro cerebro, Señor, todo nuestro ser, a escuchar tu voz y a que tu palabra pueda traspasar hasta lo más profundo, Señor. Que tú hagas lo que tengas que hacer en esta mañana, que tú traigas los sentimientos, las verdades que tengas que traer, Señor, y que también nos ayudes a digerirlas, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos y ponemos a Nelson en tus manos, Señor. Guárdalo de decir sus propias verdades también, que a veces ahí vamos, Señor, pero que tú puedas ser un instrumento, que él pueda ser un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hola, sí, ¿se escucha bien? Buenos días. Pues seguimos con la serie de Malaquías. Ya veis, bueno, Lina acaba de leer el texto. La verdad es que es un tema complejo. Estaba pensando justamente mientras cantábamos las canciones que justamente es un tema. A mí me gusta la apologética, me gustan los argumentos de defensa de la fe, pero tengo como una espina con el tema del sufrimiento y de la injusticia, porque creo que hay mucha parte de misterio que no vamos a llegar a comprender del todo en esta vida. Creo que tenemos buenas respuestas en la Biblia, que el Señor nos ofrece muchas más respuestas que pueden satisfacer nuestra vida, que la opción de dejar a Dios al margen o incluso negar su existencia, porque si no, sí que el mal es un sinsentido, sí que la injusticia es un sinsentido, sí que los grandes males y atrocidades que se han hecho en el mundo van a quedar sin castigo, sin justicia, pero eso no quita que el tema en sí guarde un misterio que solo podremos resolver cuando el Señor venga, ¿no? Entonces es un tema complejo, además que no es solo un tema... Es el problema que tengo con el tema de la injusticia en el mundo, es que también no es solo un tema intelectual. O sea, no lo vivimos de una manera intelectual. No es como hablar de otros asuntos de la fe, por ejemplo, hablar de si la Biblia ha sido modificada con el tiempo. Tú puedes argumentar a nivel de la historia que no, pero esto no es lo mismo que cuando tienes que hablar del tema de la injusticia y el sufrimiento, porque cuando llega a tu vida ya no es un tema solo intelectual. Cuando el mal golpea duro, cuando la injusticia nos llega cerca, lo que podamos tener en la cabeza no va a ser suficiente, sino que necesitaremos una relación con Dios real y viva para soportar eso, ¿no? Así que pensaba en muchas cosas. Sabéis que hoy en día estamos viviendo en Europa una guerra, hay refugiados, gente muere en el mar, hay desastres naturales, hay enfermedades que no se entienden. Me acordaba también, estuve haciendo prácticas mi último año de carrera en Barcelona en un hospital infantil. Veía a veces a niños con cáncer y me acuerdo que sentía algo dentro, una sensación rara en el cuerpo de decir, esto no debería ser así, ¿no? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Incluso a veces pregunto, ¿por qué no me ha pasado a mí? Me podría pasar a mí también. Entonces es una espina, yo tengo una espina un poco con este tema y me toca ahora compartirlo y pues que Dios nos ayude y que sea un tiempo bueno y nos sea de ayuda, sea de bendición en mi deseo. Mirad, estamos estudiando este libro y la pregunta que se plantea está en el versículo 17. Si queréis podemos volver a
a este versículo, que es como vamos a empezar. Versículo 17. Vamos a volver a leerlo, que es, digamos, donde está el asunto, el tema. Si vamos a este texto, fijaos que dice, en mi versión, no sé la vuestra, pero se parecen igualmente, supongo que tendrá más o menos la misma idea. Dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Y el pueblo pregunta, o al menos algunos en el pueblo preguntan. Tampoco podemos pensar que todos en el pueblo tuvieran este pensamiento, pero sí que una parte de ellos sí. ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué hemos cansado al Señor? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dicho? Y dice Dios cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. Oh, ¿dónde está el Dios justo? ¿Dónde está el Dios de justicia? Son dos acusaciones realmente, aunque vienen a decir lo mismo. Pasa que una, si os dais cuenta, una es más fuerte que la otra incluso. Probablemente la primera sea más fuerte que la segunda, porque ya se está atribuyendo a Dios algo que prácticamente es una atrocidad. Estaba pensando qué decir con esta primera frase que dice, que es Dios, o sea, el pueblo dice que Dios se complace en los que hacen el mal, que los ve con buenos ojos. Me acuerdo que estaba diciendo, a ver, ¿qué palabra podría utilizar yo para describir esta primera acusación contra Dios? Se me ocurría, creo que dije, es una conclusión atroz, terrible, y digo, no sé si abominable creo que había puesto en mis apuntes, abominable. Luego me estuve leyendo algunos comentarios que decían, la conclusión a la que llegan es monstruosa, y digo, vale, pues tampoco voy tan mal con el adjetivo que estoy intentando utilizar. Una conclusión monstruosa, ¿no? ¿Por qué monstruosa? Porque al final Dios es todo lo contrario a eso. O sea, se les está atribuyendo a Dios algo que está en su propia naturaleza y que es completamente contrario. Dios aborrece la injusticia, Dios ama la justicia y tenemos muchísimos textos en las Escrituras donde se habla de que Dios se complace en la justicia. Dios ama la justicia, ¿no? Dios no ve con buenos ojos al malvado. Dios no se complace en los que hacen el mal. Así que empieza fuerte el tema. Por ejemplo, por leer un texto, aunque podríamos leer muchos, pero Jeremías 9:24 dice, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Estas son las cosas que a Dios le complacen. La misericordia, el derecho, la justicia. Pero aquí algunos en el pueblo se atreven a decirle que Él se complace en lo contrario, ¿no? En el mal. Una conclusión terrible. Espantosa, ¿no? Tergiversar el carácter de Dios diciendo estas cosas. La segunda viene a ser consecuencia de la primera. Dado que esto es así, ¿dónde está el Dios justo? ¿Dónde está el Dios de justicia? Mirad, hemos estado viendo que en Malaquías la situación del pueblo estaba en una clara decadencia espiritual. Hemos visto que se atrevían los líderes, los sacerdotes, a ofrecer lo ciego, lo robado, a nivel de los sacrificios, animales robados, animales ciegos, a Dios, al Dios eterno, le ofrecían estas cosas. También que habían hecho pacto, ¿no? Habían abandonado algunos también, habían abandonado a sus mujeres para irse con otras mujeres de dioses paganos. Por lo tanto, tampoco es de extrañar que en tal situación de decadencia espiritual, ahora cuando observan el mal de otras naciones, probablemente, naciones que no tenían a Dios, prosperar, que las cosas probablemente les vayan bien, que no reciban un juicio, las otras naciones que giraban en torno a Israel, y en cambio Israel estuviera en una situación de decadencia porque Dios no estaba ni siquiera recibiendo las ofrendas que su propio pueblo les estaba dando. Así que ellos se preguntan, ¿dónde está el Dios justo? ¿Por qué no actúa contra los demás pueblos y no están ni siquiera viendo su propia condición espiritual? Que luego trasladaremos esto también a nosotros, ¿no? Mirad, este tema
no es solo de Malaquías. O sea, la Biblia nos habla, sabéis, del libro de Job, pasa lo mismo. Esta pregunta de por qué los malvados prosperan no es solamente de un texto, de varios textos. Es una cosa que vamos viendo en varios libros. Job tuvo que lidiar con esto, Jeremías tuvo que lidiar con esto. ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Por qué el justo es oprimido? ¿Por qué? Esto no tiene sentido, ¿no? El Salmo 73, cuyo autor es Asaf, es un salmo que se dedica a este tema. Incluso el mismo Asaf dice: casi llego a tener envidia de los malvados por ver cómo prosperan. Casi mis pies resbalan. Pero luego dice en el versículo 17 del Salmo 73, pero cuando llegó al templo de Dios entendió el final de ellos. Y eso les sanó el corazón, le evitó llegar a sentir envidia de los que hacen el mal. Así que esta es la situación, esta es la acusación que recibe Dios de parte de su pueblo, del pueblo al que había rescatado, restaurado, que había venido incluso después de haber pasado por el cautiverio. Y hay una cosa que me ha hecho pensar, creo que es para reflexionar también. Cuando ellos reconstruyeron el templo, después de regresar del exilio babilónico, solo habían pasado 80 o 100 años. ¿Y cómo puede ser que entre 80 y 100 años se llegue a una situación así, ¿no? Parece que los años pasan y pasan y uno va cayendo en una situación, no sé, de apatía espiritual, ¿no? Pasan los años y al final ellos rendían un culto a Dios apático, sin el corazón, haciendo las cosas por pura inercia, sin ningún sentido. Incluso ofreciendo cosas que no eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Incluso cómo no son conscientes de que esta acusación es terrible contra Dios. ¿Cómo llega el pueblo en 80 y 100 años? Recordad que se animaron para construir el templo. O sea, fueron animados también por los profetas. ¿Cómo llegaron a esta situación en tan poco tiempo? Una generación, como mucho, podría haber pasado en esos años. Yo creo que es para pensar, ¿no? Que a veces pueden pasar los años y que uno se vuelva más apático, pierda el sentido de las cosas, ¿no? De por qué se hacen las cosas. El tema es que Dios va a responder a estas acusaciones. Aunque nuestra Biblia, sabéis que está dividida en capítulos, pero aquí es un poco raro, los capítulos lo han hecho personas, ¿vale? Porque justamente, si os dais cuenta, el capítulo 2, versículo 17, acaba con esta pregunta, pero la respuesta empieza en el capítulo 3. Es decir, que al final del capítulo 2 se plantea un nuevo tema que tiene continuación en el capítulo 3. Eso también nos ayuda a ver que no siempre un capítulo en la Biblia encierra una idea y luego empieza una nueva en otro, sino que hay que leer el conjunto de ideas que se van desarrollando. La respuesta que Dios va a dar está en el capítulo 3. Y vamos a estar reflexionando en esto, en esta respuesta. Versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías dice: He aquí, yo envío a mi mensajero. Dice, vale, estas son las acusaciones. ¿Dónde está el Dios justo? Y la primera respuesta de Dios es: he aquí, yo envío a mi mensajero. Dios no está inactivo en este mundo. Él va a actuar. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Si vamos a leerlo despacio, que este es un texto que tiene mucha miga. Dios va a enviar a su mensajero. ¿Os suena este texto de y él preparará el camino delante de mí? ¿Os suena a alguien? Juan el Bautista, ¿no? Es verdad que aquí se habla también del profeta Elías, pero Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Entonces está anunciando que va a venir alguien que le va a preparar el camino. Y esto vemos que tiene su cumplimiento o está señalando a la figura de Juan el Bautista, que iba a venir unos 400 años más tarde para anunciar la venida de Jesús, ¿no? La venida del Rey. O sea que Dios va a hacer algo, ¿no? Esto es lo primero que dice. Voy a enviar a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Pero luego sigue Dios hablando, pero es curioso porque va a pasar ahora a una tercera persona. Dice, y vendrá de repente a su templo el Señor. No está diciendo, y vendré, sino que y vendrá, como hablando de un tercero. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero
del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué hay este cambio? ¿Por qué el texto no sigue con la línea de yo envío y luego yo vendré, sino que dice y vendrá? ¿Vale? La idea aquí es que se está refiriendo a otra persona, pero que está íntimamente ligada con Dios mismo. Si os fijáis en el cambio que hace de primera a tercera persona. Además, algunas versiones, por ejemplo, si leéis la versión textual, este Señor que vendrá a su templo es el mismo que el mensajero del pacto. Es verdad que hay muchas versiones, no sé si Reina Valera 60 creo que también pone una I allí. O sea, dice, y vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, pero la versión textual no tiene la I. Directamente es una coma y dice el mensajero del pacto, dando a entender que es la misma persona. El Señor que vendrá a su templo y el mensajero del pacto, o el ángel del pacto. Al final la palabra en hebreo de mensajero y ángel las puedes traducir de la misma manera. Hay versiones que dicen ángel del pacto, que algunos asocian con el ángel del Señor del Antiguo Testamento, o mensajero del pacto. Entonces, este que va a enviar, podemos decir que hay como tres. El Dios que está hablando, que está anunciando todo esto, el precursor, el mensajero que va a preparar el camino, y el Señor que vendrá de repente a su templo, y que es el mensajero del pacto. Esto nos da a entender a alguien que tiene como los atributos de Dios, que vendrá y que será enviado por el mismo Dios. Este es el misterio al final de la Trinidad, ¿no? Está anunciando que vendrá otro, pero que es como Él, en un sentido. También lo vemos porque dice vendrá el Señor a su templo. Es decir, que este que vendrá es dueño del templo, es el ángel del pacto, el mensajero del pacto, y vendrá después de que el mensajero haya venido primero, ¿no? Y esto nos recuerda la imagen de su cumplimiento en Juan el Bautista y en la venida del Señor Jesucristo. O sea que al final lo que está anunciando el texto es que ¿dónde está el Dios de justicia? Vendré, vendré. A su debido tiempo vendré. Y vemos que esto se cumplió, ¿no? Es verdad que dado lo que viene después de este texto, los profetas a veces, cuando hablan del día del juicio, de que el Señor vendrá, combinan estas dos ideas de la primera venida y de la segunda venida, porque hay cosas que solo se van a cumplir de forma completa en la segunda venida de Jesús. Están como entre estas dos, la primera y la segunda. Entonces, aquí está anunciando la venida, pero por lo que sigue después, te da a entender que el cumplimiento de lo que va a decir será completo en la segunda venida, que es cuando viene el día del juicio. O sea, el día del juicio no estuvo en la primera venida. Aún lo esperamos en la segunda venida. Pero sí que vemos un cumplimiento parcial de la profecía en la primera venida y con Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo. Así que esto es lo que va a hacer Dios, en primer lugar, en el versículo 1. Dirá más cosas, pero este es el primer anuncio. Bueno, más cosas. Sí, fijaos que el texto dice el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os deleitáis. Esto probablemente tenga un cierto tono irónico. Pensad que le está hablando a un pueblo que está cuestionando la justicia de Dios. Hemos visto las preguntas que se han hecho antes. Y lo digo porque luego, en el verso 2, sigue desarrollando la respuesta a Dios y dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Si ellos lo están buscando, lo están deseando, pero Él viene y como que corta esta idea, por eso digo que tiene cierto tono irónico, anunciando que ese día será terrible para aquellos que no están preparados. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Es una advertencia. ¿Sí? Y esto también porque las personas que han planteado esta pregunta, la pregunta de ¿dónde está el Dios justo?, no están entendiendo lo que están pidiendo. Piensan en el día del juicio, quieren realmente que Dios haga justicia, pero porque están entendiendo mal cómo va a funcionar eso.
Ellos piensan, vale, cuando Dios venga destruirá todas las naciones que nos rodean y nosotros viviremos en mucha prosperidad, ¿no? El rey vendrá a su pueblo, pero no se dan cuenta de que en su estado espiritual no están preparados para ese día. No están preparados para el día en el que el Señor revele su justicia, en el día del juicio. Por ejemplo, Amós, el profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: «Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, porque el día del Señor para algunos será tinieblas y no luz, porque Él aplicará su justicia. Será tinieblas y no luz». No siempre es bueno, dependiendo de la situación en la que estés, que Dios haga justicia ya, porque puedes caer bajo esa justicia. Y es lo que estaba pasando con el pueblo, diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues si viene el Dios de justicia, te espera algo duro, ¿no? Es lo que está respondiendo el Señor, haciéndoles notar que en su estado espiritual no deberían desear ese día. Antes deberían arrepentirse y volver a Dios. Sigue el texto. ¿Por qué? La segunda parte del versículo 2, versículo 2b, segunda parte del 2 hasta el 4, dice, porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Es decir, que Dios vendrá, pero para refinar, para limpiar. El fuego de fundidor, luego lo sigue desarrollando, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Recordad que los hijos de Leví, donde venían los sacerdotes, que estaban haciendo todo esto que ya se ha comentado en anteriores predicaciones, que eran los que dirigían al pueblo en adoración, ellos van a ser primero limpiados, dice, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Solo podrán presentar ese tipo de ofrendas agradables a Dios cuando sean purificados. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Ese Dios viene para purificar. Luego habrá más cosas, pero una parte de su venida será para purificar, para limpiar. Como fuego de fundidor, esto es como, la idea es, los metales que se mencionan aquí, ¿no? Como el oro, la plata, cuando tú los pones en el crisol, al final lo que estás haciendo es quitar la escoria del mineral. Es como la idea de limpiarlo de lo que no es el oro, ¿no? Directamente. Y el jabón de lavanderos era como una especie de vegetal que se usaba que producía espuma y podías limpiar las telas con eso. La idea es que Dios se va a sentar a limpiar de la maldad, y aquí dice que empezará primero por su propio pueblo. Eso es lo que va a hacer el Señor cuando venga. Es curioso porque todo el rato, si os dais cuenta, el texto está dirigiéndose al pueblo, no se está dirigiendo a las naciones paganas. Está yendo directo primero a su pueblo. Lo cual no quiere decir que Dios no juzgue al mundo, pero empezará allí. Empieza por su pueblo. ¿Cómo debemos entender este texto? No es tan sencillo, porque tú dices, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿No? ¿Cómo va ya su cumplimiento? ¿Cuándo ocurre? Y es verdad que viendo de la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento, podemos pensar que esa limpieza, esa purificación, tuvo lugar o empezó como mínimo con la venida del Señor Jesús. Porque Él vino para limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Vino para limpiarnos de nuestra maldad. Pero es cierto también que en su segunda venida todo eso va a ser definitivo, va a ser total. El refinamiento, la limpieza del mal va a ser completa. Es más, el mal será eliminado completamente en la segunda venida. Hoy convivimos con la injusticia y con el mal. Incluso hay mal en nosotros. Pero un día no será así, un día acabará. Esto es lo que podemos ver como un cumplimiento parcial en la venida del Señor Jesús. Es más, aquí dice que solo en esta condición podrán ofrecer ofrendas. Y nosotros sabemos que gracias a lo que Jesús ya ha hecho en nosotros, incluso aunque en nosotros aún mora el mal y la injusticia, nosotros podemos ofrecer ofrendas. ¿Os acordáis del texto
que se ha repetido ya en 2 predicaciones, Romanos 12:1, que dice que podemos ahora presentar nuestros cuerpos como ofrenda, pero solo porque Jesús nos ha limpiado, Jesús nos ha, con su muerte, ha pagado el precio de nuestros pecados y por eso podemos ofrecer alabanza a Dios que le sea grata a Él. Pero esto sigue teniendo un cumplimiento cuando el Señor Jesús regrese, un cumplimiento total. Pero Dios no solo va a venir para limpiar y para purificar, sino que, por último, en el versículo 5, si seguimos leyendo, dice, y me acercaré a vosotros para juicio, para el juicio, y seré un testigo veloz, la traducción textual dice un testigo exacto, contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. No solo habrá un refinamiento, una purificación, sino que aquellos que se dedican a perpetuar el mal y la injusticia sin arrepentirse, Dios dice que será un juez, pero también será un testigo de estas cosas. ¿Dónde está el Dios de justicia? El Dios de justicia es testigo hoy de las atrocidades que se están haciendo hoy. Aquí dice que Dios no solo es juez, no necesita que alguien le cuente lo que está pasando en este mundo. No tiene que ir a alguien a decirle las atrocidades que se están haciendo en la guerra de Ucrania, por ejemplo, porque Él lo está viendo. Él es testigo, Él está presente en el mundo. Y un día, llegará el día en el que Él va a juzgar todas estas cosas y las propias acciones serán juzgadas porque Él lo ha visto. Él es testigo de todas esas cosas. Y el malo no saldrá impune, el que se ha dedicado a perpetuar el mal sin arrepentirse. Eso es lo que está diciendo. Aquí al final nombra, fijaos que nombra las estructuras del mal de su época. Aunque muchas de ellas pueden ser hoy y se pueden trasladar a hoy. Habla del extranjero, pero también habla de las personas muy vulnerables en la sociedad, que eran oprimidas además de ser vulnerables en vez de ser protegidas, como las viudas, los huérfanos, los extranjeros que tenían que irse de un sitio a otro. ¿Y qué hacían algunos allí? Aprovechar esa situación para sacar ventaja. Opresores, personas que oprimían a las personas más vulnerables de la sociedad de ese tiempo. Y Dios dice, yo eso lo veo. Seré un testigo exacto de todas esas cosas y habrá justicia. Recordemos en el versículo 1, cuando el Señor venga a su templo, cuando el mensajero del pacto regrese. Y vamos a ver eso cuando el Señor regrese. Creo que es interesante la idea de que Dios no solo es juez, es testigo. Dios ve. Lo veía en su época y lo ha visto a lo largo de toda la historia. Y lo sigue viendo hoy, en todas las atrocidades que hoy ocurren. ¿Dónde está el Dios de justicia? Pues está aquí. Está aquí. Está presente. Está presente aguardando el día en el que ejecutará su justicia. Y para acabar, me gustaría dejaros unas conclusiones de todo esto que acabo de compartir. Son 4 que me han venido a la mente cuando estaba preparando esto. La primera es que examinemos nuestra propia vida delante de Dios. Creo que esto es lo que me enseña Malaquías, en un sentido que personas en el pueblo de Dios, siendo injustas, se atrevan a cuestionar la justicia de Dios, tiene un tono que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo pueden los injustos saber qué es la justicia? Venía la idea de, ¿puede acaso un ladrón hablar de honradez? No tiene sentido. Lo que les faltaba a este pueblo, al pueblo de Dios, en tiempos de Malaquías, era ponerse delante de Dios y examinar su propia vida. Si lo hubiesen hecho, quizás muchas de las cosas que le dijeron a Dios no se las habrían dicho. La Biblia es clara y nos muestra que no hay justo, ni aun uno. Y como no hay justos, quiere decir que lo que hay son injustos. ¿Cómo un injusto puede reclamar justicia en un sentido, ¿no? Puede atreverse a cuestionar la justicia si él ni siquiera cumple con esa justicia, ¿no?
creo que esto nos ayuda, al menos, a afrontar el problema de las injusticias que vemos fuera cuando analizamos nuestro propio corazón y vemos que el mal también está presente aquí. Es peligroso mirar solo hacia afuera. Es peligroso solo decir, oh, mira lo que han hecho estos, mira lo que han hecho los otros, y no mirar nuestro propio corazón, porque eso también nos da perspectiva. Me llamaba al autoexamen, cuando me enfado, cuando siento rabia por las cosas que ocurren fuera, pensar que también están aquí. Y eso me ayuda, al menos me ayuda, no digo que solucione el problema, pero me ayuda a no mirar a Dios con unos ojos que no debería verlo. Como diciendo, ¿por qué no haces justicia? También me ayuda a tener humildad, ¿no? Tú sabes mejor que yo lo que es la justicia. Tú sabes, tú amas la justicia, tú ejecutarás justicia. Una justicia que igual ni siquiera yo llego a entender del todo, pero confío en ti, ¿no? Esa sería la idea que me venía a la mente. Examinemos nuestra propia vida. Creo que el pueblo de Dios falló en eso también, en no pensar en su situación personal. Al menos los que estaban diciéndole estas cosas a Dios. Otra cosa que me venía a la cabeza, el tema de la paciencia. He puesto aquí, crezcamos en paciencia, así como nuestro Dios es paciente. Es de gran valor la paciencia en las Escrituras. Es más, es un fruto del Espíritu. Y creo que cuando analizamos el mal hoy, nosotros a veces quisiéramos que la justicia de Dios viniera ya, pero nos llaman la Biblia a ser pacientes. Es probable o es posible que no lleguemos a ver con nuestros propios ojos aquí esto. Y tenemos que ser conscientes de eso. Van a seguir pasando injusticias en el mundo, atrocidades en el mundo. Y tendremos que convivir con esa realidad, sabiendo, eso sí, como Dios es paciente, dice en 2 Pedro 3:9, hablando en el contexto del día del Señor, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa de que va a venir y va a haber un juicio. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no ejecuta justicia ya, porque aún hay tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo para volver a Él, para no recibir la condena justa que merecen nuestras acciones, ¿no? Y si el Señor es paciente, ¿por qué nosotros no vamos a ser pacientes? ¿Por qué no nos unimos a Él en la paciencia, ¿no? Creo que este era el llamado que me venía más al escuchar esto. Es como yo sé que no voy a poder, no voy a ver quizás esa justicia ya, ni en los próximos años. Los malos van a seguir haciendo el mal. ¿Se podrá evitar de alguna manera? Sí, hay cosas que se pueden evitar. Pero Dios me llama a ser paciente y a esperar y a confiar en que Él va a ejecutar su justicia en el tiempo que Él considere oportuno vendrá. Y nos toca a nosotros aguardar eso en nuestro corazón y confiar en que su justicia será completa. Tercera idea que se me venía. Quizás esta es más general, pero tiene aplicación aquí, es que busquemos aplicar su verdad a las circunstancias que nos toque vivir. Yo no, lo he dicho al principio también, tampoco sé mucho qué injusticias estás pasando o has pasado en tu vida, qué cosas has pasado quizás en este último año, quizás hay gente que te ha hecho mucho daño y estás sufriendo las consecuencias del mal y de la injusticia en carne propia. Es muy diferente, por eso he dicho que no creo que el problema del mal sea solo intelectual, también es emocional. Es emocional, sobre todo cuando el mal golpea fuerte en tu vida o en la mía. Apliquemos la verdad de Dios. Tenemos verdades de Dios en su palabra. Tenemos muchas promesas que son para que las usemos, ¿no? Esta idea me gusta. Las promesas que Dios nos ha dado en el futuro, que aún no se han cumplido, Dios quiere que las usemos en el presente para afrontar la dureza de la vida misma, ¿no? Es decir, si el mal golpea tu vida, que tu teología acerca de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios consuela, te lleve a abrazarte a Dios. No a alejarte de Él, no a cuestionarlo, sino a abrazarlo, a buscar consuelo cuando el mal golpea tu vida, cuando el mal golpee mi vida. Yo espero, porque aún no siento que haya golpeado fuertemente una injusticia a mi propia vida, pero espero que cuando venga, porque sé que vendrá,
sé que el dolor vendrá, que mi teología acerca de Dios me lleve a abrazar a Dios, a llorar con Él, porque Él es mi Padre. Y eso no es intelectual solo. Si es mi Padre, cuando sufra y llore iré a abrazarlo. No me quejaré delante de Él. Esto me venía a la mente. Apliquemos su verdad a las circunstancias que nos toque vivir. Abracemos a Dios, que Él nos consuele en nuestro dolor. Y lo último, muy relacionado con lo anterior, es que guardemos nuestro corazón de la amargura. A veces, si el mal golpea la vida fuerte, podemos acabar teniendo resentimiento, dolor, hostilidad, rabia, y eso que se perpetúe en el tiempo. La Biblia nos advierte de la amargura, ¿no? Guardemos nuestro corazón de estar amargados por lo que nos han hecho. No es lo mismo sentir tristeza y llorar que estar amargado. Podemos llorar delante de Dios, pero la amargura es algo diferente. Es un resentimiento en el corazón que no me deja caminar en paz. Que el Señor nos ayude al ver el mal fuera o el mal que nos rodea a no estar amargados. Y quería acabar con esta última frase, que Dios nos guarde de experimentar esto, la amargura, y que en su lugar podamos abrir nuestro corazón delante de Él de forma sincera para buscar su consuelo y el descanso que produce saber que estamos delante del Dios justo, el Dios que ama la justicia, que es testigo exacto del mal en el presente que hay ahora en el mundo y que entiende la justicia mejor que nosotros y que sabe el momento y la hora adecuada en la que Él aplicará toda su justicia y acabará para siempre con el mal. Para siempre. Esperemos y descansemos en Él. Ese es mi deseo, mi oración. Que el Señor os bendiga y nos ayude con esto. Amén.